Mi nombre es Nicolás Buscaso, me acompaña Brian Romero, somos integrantes del grupo de jóvenes Nadie por Partido y queríamos darle la bienvenida a todos los presentes y a su vez agradecer a los panelistas que hoy nos acompañan, citando cada uno: Cristina Larrobla, Gabriel López Rega, Silvia Peláez, Flavio Acuña, Felipe Polier, Alejandro de Barbieri y el ministro Salinas, por el marco del Día Nacional de Prevención del Suicidio. Y también queríamos comentarle que junto al diputado Rodrigo Goni y la diputada Silvana Pérez estamos desarrollando un proyecto de prevención integral del suicidio. Y por último, agradecer al ministro por la presencia y su labor. Bueno, lo mismo que dijo mi compañero, agradecerles a todos, agradecerles a los presentes a la mesa, al ministro por hacerse un tiempito y venir acá a comentarnos un poco la situación y eso. Nada, yo quería hablar un poco sobre el tema de los jóvenes, la importancia de que los jóvenes se involucren en esta tarea, se involucren en hacer un proyecto integrado, que toda la juventud de todos los partidos se pongan al hombro y llevar todo esto adelante. Muchos saben que la problemática esta problemática de la prevención del suicidio y eso en los jóvenes es un tabú. Mucho no se habla, y si se habla hasta ahí y poco y nada. Nosotros como jóvenes, con Nico y Rodrigo y la diputada Silvana Pérez, gracias, trabajando en conjunto por la ley integral, que la meta es ayudar a los jóvenes y que todos podamos ser parte de esto. Más que nada los jóvenes, que la problemática la tenemos que embanderar y llevarla adelante. Así que por mi parte, muchas gracias y le doy la palabra a la diputada Silvana Pérez. Bueno, buenas tardes para todos. ¿Este funciona así? ¿Sí? Bárbaro. Bueno, buenas tardes. Es un gusto que nos acompañen. Realmente, ver a todo este público se traduce directamente de la necesidad que hay de poner estos temas sobre la mesa. Hemos organizado este seminario, este evento junto al diputado Boni en el marco, si bien del Día Internacional de Prevención del Suicidio, pero también porque es un tema que hay que hablarlo todos los días y este sería un puntapié inicial para muchos trabajos que vamos a venir desarrollando en esta área. Hemos tenido como Parlamento la grata noticia el año pasado de un proyecto que aprobamos, que fue la campaña nacional de prevención y concientización del suicidio adolescente. Era algo específico para ese grupo etario que nos parecía importantísimo tomarlo, el tema, y hacer algo al respecto. Me acompañan hoy todo un panel muy seleccionado que van a abordar el tema desde los distintos ángulos, pero quisiera destacar por un lado el trabajo a nivel ministerial que se viene desarrollando, encabezado por el ministro Daniel Salinas, que como saben nos ha acompañado en cada instancia y es bien importante su presencia porque denota justamente la trascendencia que se le está dando desde nuestras autoridades al tema. Y también no puedo dejar de mencionar y agradecerle a Felipe Polier, al doctor Felipe Polier, director del INJU, que es de las figuras principales que ha apoyado el proyecto que aprobamos el año pasado y que a su vez están trabajando excelentemente y de forma muy responsable en esta temática enfocada a los jóvenes. Si bien hoy vamos a hablar de todo el tema de la prevención del suicidio en general, quería hacer énfasis en eso porque es bien importante, sobre todo porque es lo que le vamos a dejar a las futuras generaciones y toda esta red de contención que se está desarrollando realmente me parece primordial. Así que bueno, sin aburrirlos, porque tenemos muchos expertos para hablar del tema y a nosotros ya nos han escuchado en el Parlamento en varias ocasiones, le voy a dar la palabra al ministro Daniel Salinas, que nos va a acompañar hoy brevemente, y le agradecemos que se haya hecho este espacio en su apretada agenda. Así que bueno, vamos a escucharlo y para luego poder liberarlo y agradeciéndole como siempre la presencia. Muchas gracias. Gracias Silvana y Rodrigo por recibirnos en esta su casa, y gracias al panel de distinguidos expositores
Realmente es un tema, como dijo Silvana, que no se agota fácilmente, que requiere una sensibilidad especial. Es un tema que quizás no es agradable, seguramente, pero es necesario abordar. Y hola. Y si bien, como decíamos, es difícil, un tema difícil de abordar, es absolutamente imprescindible. Sabemos que hay muchos factores y los especialistas seguramente saben mucho y por eso hoy nos acompañan. Ya hemos estado en otras jornadas de trabajo a propósito de ello. Y lo que queremos destacar es que, más allá de los aspectos profesionales, de psiquiatras, de psicólogos, siempre es importante tener una línea de contención y líneas políticas estratégicas de manejo y de comunicación. Y más allá de eso, el tema de la escucha y el estar atentos. A veces hasta uno mismo tiene que hacer una introspección y analizar si es que está escuchando bien o está hablando demasiado. Yo creo que pasa un poco de eso. Estamos hablando y de pronto no estamos escuchando a aquel amigo, a aquel ser querido, a aquel compañero de trabajo que necesita ser oído. O de pronto no somos receptivos a pequeños detalles, a pequeñas pistas que van dejando. Además es un tema que colateralmente no solamente es doloroso para muchas personas, sino también para las familias que quedan, porque es un tema sumamente complejo, es un desafío enorme, a veces impredecible, y a veces se carga con sentimientos de culpa, y a veces se carga con sentimientos de responsabilidad, de qué se podría haber hecho. Yo creo que lo mejor es que estos temas que a veces no se difundían las cifras en tiempo y forma, se discutan y se pongan al tapete. Porque el problema está, las cifras hace 20 años que vienen creciendo en el país, tuvimos un pico en el 2002 y desde allí prácticamente no han parado de crecer las cifras de suicidios y de intentos de autoeliminación. Y predominan sobre todo, digamos, en las personas adultas mayores y también en lo que nos preocupa en los adolescentes. Hay mucha comunicación o exceso de comunicación, pero también a la vez coexiste con un aislamiento social, porque de pronto los multimedia y demás son herramientas efectivas de comunicación y estar en contacto con el otro, y por otro lado a veces también son una forma de aislarse del contacto mano a mano. Pero más allá de estas reflexiones iniciales, porque todos van a tener su tiempo para exponer, lo que queremos hacer énfasis hoy o dejar en claro es que estamos haciendo muchas cosas. Primero, voy a ir no a los objetivos de la estrategia, sino a las acciones que se han tomado específicamente de 2020 hacia aquí. Se convocó a un grupo técnico de expertos en prevención del suicidio y organizaciones de la sociedad civil en 2021 para diseñar estrategias conjuntas para su abordaje. Se fortaleció y se está fortaleciendo el primer nivel de atención para que los médicos de familia estén capacitados para la contención. Esto es a través de un acuerdo con especialistas del Banco Mundial, tratando de detectar intentos de autoeliminación, depresión y psicosis. Esto estuvo el doctor Cohen el otro día y proseguirá en esta formación. Se conformaron grupos departamentales de prevención de suicidio con la ordenanza 315/2022 en 12 departamentos ya,
y 7 en vías de instrumentación, atendiendo a la realidad loco-regional. Y para ello lo importante es de tener los datos en tiempo y en forma, de cada departamento y mes a mes, no al año y no consolidado, sino haciendo una disección por departamento. Desde 2020 se llevan a cabo talleres de capacitación y concientización destinados a las familias y a la comunidad educativa. En este año, Colonia, Cerro Largo, Durazno, Flores y La Valleja serán los primeros en ser atendidos. Se decretó la obligatoriedad de la notificación de la ficha de registro obligatoria del intento de autoeliminación y se trabaja en su digitalización. Se actualizó y se reimprimió y digitalizó la guía para valoración del riesgo suicida. Continúan las líneas de apoyo, las 24 horas de prevención de suicidio de ACE y de apoyo emocional, asistidas por profesionales de experiencia y trayectoria. Y desde el programa de adolescencia del Ministerio de Salud Pública y con apoyo de UNICEF, se está trabajando en una guía de abordaje del riesgo suicida en adolescentes. Estamos hablando de apoyo del Banco Mundial, apoyo de UNICEF y apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, que está analizando las causales del suicidio entre 2018 y 2021 con nuestros técnicos a fin de desarrollar políticas de prevención. El 27 de julio, junto al Instituto Nacional de la Juventud, se lanzará una campaña de salud mental y prevención del suicidio que va a incluir más de 200 talleres en todo el territorio nacional. Y además, en el portal de AGESIC se va a incluir una guía para padres y educadores para que se interioricen en la temática. Entonces, es muy importante, desde el punto de vista gubernamental, saber que estamos haciendo cosas que pretenden lograr revertir esta tendencia. Y bueno, yo de mi parte no quiero usar más el tiempo porque todos tienen su espacio y su lugar para expresarse, así que solo quería poner de manifiesto la importancia del tema y la cantidad de acciones que se han tomado y se seguirán tomando para abordarlo de forma madura. Muchas gracias. Gracias, ministro. Ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Silvia Peláez, que dirige una organización llamada Última Recurso, que ya ha estado trabajando desde hace mucho tiempo en esta tarea que es de todos. Buenas tardes, ¿se escucha? Para nosotros, como introductores de la suicidología al país y a la región, pero sobre todo como ciudadanos, a pesar de las dolorosas cifras, hoy es un día de fiesta. ¿Por qué? Porque estamos emulando a la República, porque la ley 18.097, Día Nacional para la Prevención del Suicidio, que hace que se conmemore desde el año 2007, todos los 17 de julio, el Día Nacional, se debe gracias a que nuestra ONG la propulsó en el Parlamento con sobrevivientes y con líderes comunitarios de varios lugares del país, entre ellos los de la gloriosa zona del Cerro de Montevideo. Por eso, para nosotros estar hoy en el Parlamento es un día republicano, es recordar que cuando la sociedad civil y los políticos podemos dialogar en pos de un bien mayor, las sociedades crecen y nunca más nos olvidaremos de aquel diciembre caluroso en el edificio de enfrente, cuando todos los partidos, por unanimidad, sin mirar banderas ni chacritas, votaron por la ley. La misma unanimidad y la misma diversidad que traíamos los que con orgullo la propulsamos y la llevamos adelante.
Creo que con esto, para mí, teniendo tan distinguido panel, es más que suficiente. Gracias. Gracias, Silvia. Y ahora le vamos a pedir a Flavio Cuña, que ha estado trabajando desde hace mucho tiempo, Flavio, en los proyectos de ley que han sido aprobados y también trabajando en un proyecto de ley que presentó el diputado Gonzalo Mujica, un proyecto de ley integral de prevención. Y bueno, ha tenido a Flavio siempre detrás de esos proyectos y además un trabajo muy importante en los grupos departamentales, en especial el grupo departamental de Canelones. Así que queríamos que hoy estuviera acá y pudiera compartir con nosotros el panel. Adelante, Flavio. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Muchas gracias nuevamente, diputado. Para mí es un honor, un placer. En especial por el aporte que representa esta problemática. A mí me llega muy de cerca la problemática y lo vengo estudiando desde 2016, primero en una maestría en planificación estratégica y luego en ciencias políticas. La intención de ello es generar aportes, insumos al debate público, generar ideas, a que sensiblemente se pueda afectar a este problema de manera favorable. Hay que reconocer, como ya decía el ministro Salinas, que sin duda hay muchas medidas que se han implementado. Hay una normativa del año 2006, que lo mencionaba la doctora Peláez, y recientemente se aprobó otra nueva normativa, pero también hay una sociedad civil involucrada, que es un problema muy silencioso, estigmatizado, y que sobre todo hay que reconocer que las medidas que hasta el momento se han aplicado no son suficientes. Decir que no son suficientes, también es necesario decir que los suicidios, hay un consenso académico en que en gran medida los suicidios son prevenibles. Si son prevenibles, bueno sería que pudiéramos encontrar todas las maneras posibles a nivel nacional y a nivel de políticas internacional comparada para que podamos, en vez de estar aumentando la cifra, disminuyéndolas. Japón es un país que tiene un arraigo de suicidio internacionalmente conocido por los kamikaze, por los seppuku. Sin embargo, Uruguay supera la tasa de suicidio que tiene Japón. Escocia logró un 18% de descenso con políticas públicas, pero claro, con fondos, con inversión. Entonces, hoy cuando hablamos sobre una cifra de 758 suicidios, tenemos que ponerle un contexto. ¿Son muchas o son pocas? Todas las vidas son importantes, sin dudas. Todas, sea en el aspecto que sea. Pero acá, en esta situación, tenemos que darle un contexto. Algunos podrán decir que son muchas o pocas, pero a nivel internacional, Uruguay tiene el doble del índice mundial. El doble. A nivel continental, somos uno de los países que tiene la mayor tasa de suicidio. A nivel regional, somos el único país que carece de una ley de política pública integral. Y estamos muy por encima de la tasa de suicidio. Y a nivel nacional, desde el regreso al orden de nuestras instituciones democráticas, la tasa de suicidio ha crecido un 250%. Ese es el contexto. Y si miramos más recientemente, en 2005 tuvimos 503 suicidios y ahora tenemos 250, casi 250 suicidios más. Entonces, la problemática nos está demostrando que está en un constante aumento. Y no pasa así en todos los países. Ya lo mencioné, y hay otros países que han logrado reducir. Si nosotros lográramos esa reducción similar a la que logró Japón, en vez de estar hablando de 758, estaríamos hablando de 400. ¿Es grave 400? Claro que sí.
pero es pensar en el futuro y en mejorar. ¿Qué es lo que se propone? Se propone de abordar una ley de política pública integral que consolide todos aquellos aspectos de prevención. En específico, crear, así como ya hay en nuestro país, una unidad, un organismo para atender puntualmente a esta problemática. El número de suicidios que ocurre en nuestro país es casi igual a la suma de los accidentes de tránsito y los homicidios. Así de grave es. Sin embargo, no contamos con un organismo específico. Impulsados por el diputado Goñi, por el diputado Gonzalo Mujica, lo que se propone es formular una ley integral que contenga todos los aspectos y que además tenga un organismo centralizador. ¿Cuáles serían las ventajas? Sería, primero, atender humanamente a esta problemática. Requiere de una sensibilización y un humanismo. Luego, lograr, eso es lo que propone la Organización Mundial de la Salud, que nuestro país en papeles viene señalando, pero en hechos no se ha logrado, es reducir la tasa en un 10%. Si otros países han logrado, nuestro país, que sobresale a nivel internacional por nuestra democracia, una de las pocas democracias plenas del mundo y la única en el continente, somos el peor de la clase en términos de suicidios. Se requiere una política integral y se requiere también volver a ser un ejemplo a nivel mundial, un ejemplo en el buen sentido, así como lo fuimos con la problemática de la pandemia, en el abordaje en la salud. Podemos recuperar esa instancia, pero se requiere primero legislar y segundo generar insumos para que eso se logre. Finalmente, para cerrar, diputado, remitirme a una frase de don José Valle Ordóñez, de 1907, en oportunidad de legislarse la ley del divorcio por la única voluntad de la mujer, por solamente la voluntad de la mujer, la ley 3245. En esa oportunidad, el presidente se manifestaba: hagamos una ley esencialmente humanitaria que haga que nuestro pequeño y bello país sobresalga a nivel mundial de manera humanista. Eso es todo, diputado. Muchas gracias. Gracias, Flavio. Ahora le vamos a pedir a la doctora Cristina Larrobla, que coordina un grupo muy importante para este tema, el grupo de comprensión sobre la conducta suicida. Han hecho un gran trabajo para comprender esta problemática, las causas. Ha sido corredactora, coautora de un libro que ha sido muy importante para todos, para conocer esta problemática. Así que, doctora, tiene la palabra. Bien, muchas gracias. En nombre del Grupo de Comprensión y Prevención de la Conducta Suicida de la UDELAR, quería agradecerles a usted, Rodrigo Goñi, y a la diputada Silvana Pérez la invitación, y de repente contarles un poco, así como introducía el diputado, cuál ha sido nuestra experiencia, ¿sí? El grupo que conformamos es un grupo que tiene carácter interdisciplinario. Eso quiere decir que hay varias facultades que están representadas por integrantes: la Facultad de Psicología, Medicina, Humanidades y Ciencias de la Educación, Sociología, la Facultad de Ciencias Sociales, el Departamento de Sociología, la Facultad de Ciencias. Se incorporó últimamente una geógrafa para trabajar todo lo que es el mapeo, ¿sí? Que uno diría, bueno, una geógrafa, ¿qué tendrá que ver con el suicidio? Sin embargo, es una perspectiva más que aporta, ¿sí?, a poder entender este fenómeno a nivel del territorio, ¿sí? Tenemos dos licenciados en comunicación, uno que se dedica a la parte de redes sociales, otro que se dedica más a la parte de comunicación en spot, y es el que nos asesora en los trabajos y las campañas que hemos hecho. No me voy a explayar más sobre el grupo. Esa es como la integración interdisciplinaria. Está la Facultad de Enfermería también.
Pero básicamente el trabajo que nosotros hemos hecho tiene un carácter intersectorial, que nos parece que es uno de los elementos o de los vértices que también requiere esta problemática en nuestro país. Intersectorialidad que nos la ha dado el trabajo en acuerdo con diferentes organismos gubernamentales a lo largo de todos estos años. El grupo se conformó en el 2011, o sea que ya llevamos un trayecto ya bastante largo en esta temática, con diferentes proyectos que hemos presentado a las diferentes agencias financiadoras de investigación y que por suerte hemos tenido varios ya financiados. Concursamos con un montón de gente que se presenta, que eso creo que es importante que se tenga en cuenta. Somos muchos investigadores que nos interesan esta temática. Bueno, nuestro grupo por suerte ha sido privilegiado en obtener buenas evaluaciones y entender que son proyectos importantes para desarrollar. La intersectorialidad, que era lo que venía hablando, que surge de acuerdos con diferentes organismos gubernamentales, pero fundamentalmente con la sociedad civil. Y a mí me gustaría pararme en este polo, porque en estos días hemos escuchado mucha estadística, hemos escuchado mucho dato, y al dato entendemos, esta es una concepción del grupo, precisamos ponerle contenido, ¿sí? El dato es un dato real, empírico, que surge de los registros, que surge de los informes, que lo recoge estadísticas vitales del ministerio, pero que necesariamente requiere de contenido. Y ese contenido tiene que ver, y en parte el nombre del grupo obedece a esta concepción, a que necesariamente precisamos primero comprender para después prevenir, ¿sí? La comprensión y la prevención tienen que ir de la mano. Y el comprender implica, en parte, toda esta apertura al diálogo, ¿sí? El conversar entre profesionales, conversar entre investigadores, conversar con los sobrevivientes, conversar con la población, conversar con los adolescentes y jóvenes, como se hablaba ahora. No es solo hablar, es conversar. La conversación implica un intercambio entre dos o más personas, ¿sí? Creo que eso es como la base, y en eso está parte de lo que planteaba el ministro hoy. Capaz que hablamos mucho y escuchamos poco, ¿sí? Tenemos que dar en esa conversación y en esos espacios lugar para todo, porque todos tenemos algo para decir, que creo que eso es como lo importante. Pero yo me quería parar en esto de poderle poner contenido a los datos, más a lo que tiene que ver, hoy se nombraron varias cosas, que creo que son todas importantes, pero básicamente pararnos a pensar en el tabú, en el estigma, ¿sí? Que tiene esta temática. Por algo nosotros cíclicamente, todos los años, ojalá se revierta a partir de todos los años ponemos sobre el tapete, hablamos sobre el suicidio con el Día Nacional, que es el 17 de julio, ¿sí? Y después el tema queda como silenciado. Nuevamente lo volvemos como a callar en esta repetición que tenemos de que es un tema al cual, como dijo el ministro, nos cuesta muchísimo hablar. Es un tema que toca las emociones directamente, es un tema que nos confronta con la muerte, y una muerte violenta no es cualquier muerte, si bien todos sabemos que nos vamos a morir, porque eso nos viene signado desde el momento en que somos concebidos y nacemos, no sabremos cuándo ni cómo, pero eso es seguro. Entonces, enfrentarnos a nuestra propia muerte no es fácil, porque nuestra vida transcurre buscando formas para podernos realizar y conseguir los objetivos que nos proponemos. No es pensar en cuándo se termine, justamente, ¿sí? Entonces, la muerte violenta nos confronta muchísimo más, nos moviliza muchísimo más. Las emociones, nuestros sentimientos, que vienen signados también para determinar nuestros comportamientos, es una línea causal la que tenemos. Nuestras emociones son nuestras señales
de alerta que nos preparan para poder reaccionar y comportarnos frente a determinadas situaciones. Entonces no es fácil el hablar, ¿sí? Yo creo que tenemos que tomar conciencia y de este hablar y de estas emociones y de cómo nos sentimos. Creo que los familiares son los actores privilegiados que tienen muchísimo para enseñarnos, muchísimo para decirnos cómo se siente, qué es lo que pasa, porque ellos también son estigmatizados. Porque recién ahora estamos empezando a tomar conciencia que por cada suicidio hay una familia atrás, hay un grupo de amigos, hay un grupo de allegados, hay un grupo de vecinos también involucrado en esto, que sufre el mismo shock que la familia, ¿sí? Y que precisan explicar qué es lo que sienten. Y a esa explicación hay que darle una contención, una escucha, ¿sí? Una escucha que tiene que ser profesional, pero no necesariamente por lo profesional académico, sino profesional porque hay una formación específica para eso, ¿sí? Y los actores comunitarios son claves en este trabajo. Todo barrio, toda comunidad tiene un referente, tiene alguien a quien todos conocen, a quien todos acuden, y tenemos que ir a buscar esas personas, además de los profesionales, además de los técnicos. Digo, la sociedad tiene un sinfín de recursos a los cuales podemos apelar, y creo que es en un trabajo sinérgico con ellos, localizándolos, ubicándolos, ofreciéndoles el poder conversar con quienes vamos a poder conformar las redes necesarias para hacer un trabajo conjunto y coordinado, que creo que acá en esta temática es lo fundamental. Sin aburrir mucho, el grupo a lo largo de las investigaciones y los resultados que ha tenido, de alguna manera ha encontrado que Uruguay no se sale de la tendencia internacional. Somos un país que sufrimos las crisis. Muy bien se mencionaba hoy que del 2002 para acá, yo diría antes, ¿no? Hemos pasado por crisis económicas, hemos pasado por crisis políticas, estamos transitando una crisis sanitaria y el Uruguay no baja las cifras. O sea que a Uruguay le impactan las crisis en general, ¿sí? A nivel internacional se habla que la mayor cantidad de suicidios o tasas aumentan con las crisis económicas. Uruguay ha demostrado que no, que va más allá de una crisis económica, ¿sí? Y que va más allá de una crisis sanitaria. También se pensaba o se creía que los uruguayos, por ser muy tristes, muy lúgubres, esa cosa media como depresiva que tenemos, nos suicidábamos o se suicidaban más los uruguayos en invierno, ¿sí? Sin embargo, nuestros estudios indican que las tasas aumentan tomando un año, ¿sí?, determinado de la primavera hacia el verano. En el verano es cuando tenemos el mayor aumento de suicidios en el país. Y el verano es una época muy particular, en principio para los adolescentes, porque es cuando se bajan las exigencias que tienen curriculares. Empieza la época de las vacaciones, ¿no? Aquello que se asocia con la adolescencia, que es como el desbunde, como le llaman ellos, ¿no? Bueno, ahora podemos hacer lo que queremos. Creo que hay muchísimas líneas como para poder empezar a pensar, profundizar la comprensión en esto y sentarnos de alguna forma a buscar soluciones juntos. Creo que lo más difícil son los cambios culturales, y este es un tema que viene revestido justamente por ser un tema prohibido, ¿sí? Prohibido socialmente, en el imaginario social, diría yo. No hay nada escrito que lo prohíba, pero la prohibición está en nosotros mismos, en esto que hace a la dificultad de podernos enfrentar a la temática. Muchas gracias. Ahora vamos a dar la palabra a la doctora Gabriela López Rega, médica psiquiatra, profesora de clínica psiquiátrica de Facultad de Medicina, y en la actualidad se desarrolla como docente asistencial del Hospital Pasteur grado 4. Gracias, doctora. Buenas
Buenas noches, muchas gracias por la invitación al diputado Boni, a la diputada Pérez. En realidad, mi intervención acá es fundamentalmente como formadora de recursos humanos a nivel de la Clínica Psiquiátrica de la Facultad de Medicina, en el cual no solo formamos a los futuros psiquiatras, sino también formamos a los futuros médicos y también tenemos intervención a nivel, por ejemplo, de la licenciatura de enfermería, a nivel de las escuelas de enfermería, a nivel de trabajo social. O sea que nuestra responsabilidad en cómo se aborda interinstitucionalmente el tema o la problemática del suicidio, o como nosotros más bien lo llamamos, porque en realidad cuando aparece ya, cuando la conducta suicida ya fue consumada, tenemos poco para hacer como médicos. Sin embargo, sí tenemos mucho para hacer en lo que nosotros llamamos el espectro suicida, en el cual el espectro suicida implica las conductas de autolesiones o autoagresivas y los intentos de suicidio o los intentos de autoeliminación, como le decimos acá, en donde ahí sí, si bien es una prevención secundaria o terciaria, nosotros como profesionales y formadores de los recursos de salud sí tenemos mucho que hacer y sobre todo en sensibilizar. ¿Por qué? Porque más allá de los números, una persona que hace un intento de suicidio o tiene una ideación suicida es una persona que está sufriendo. Es un sufrimiento psíquico que muchas veces cuesta verlo porque no se puede medir, no se puede tocar, no se puede palpar. No tenemos paraclínica para medir el dolor psíquico, pero sin embargo está. Y es lo que desinhiben las conductas que pueden llevar hasta el acto suicida fatal. Entonces, ¿cuál es la urgencia? Porque eso sí es una urgencia. Una ideación suicida, una conducta suicida, no es algo, como se decía antes, como para llamar la atención. Es un síntoma grave, dicho desde un punto de vista amplio de la salud, no solo psiquiátrico. Es algo que hay que atender rápidamente, no es mañana, es hoy. ¿Y cuál es la urgencia primera? Y la urgencia primero es escuchar el sufrimiento de la persona. Es vivir esa experiencia, es validar ese dolor emocional. Siempre hay un dolor emocional. Muchas veces se piensa que toda conducta suicida o ideación suicida tiene por detrás un trastorno psiquiátrico. Muchas veces sí, pero muchas veces no. Lo que se ha visto es que muchas veces son rasgos de personalidad, personalidades más sensibles, más vulnerables, más impulsivas, y no necesariamente una enfermedad psiquiátrica, lo cual complejiza el abordaje y por eso es fundamental el abordaje interdisciplinario. Entonces, esa sensibilización de la emergencia es escuchar ese dolor, es validar el dolor, te entiendo, pero no validar la conducta. Esa conducta generalmente aparece, la conducta suicida, como solución a ese problema, a ese sufrimiento. Entonces sí validamos ese sufrimiento y vamos a intentar darle herramientas a esa persona que está sufriendo para que resuelva ese problema de otra manera. Las herramientas son múltiples, no hay ninguna que sea perfecta o efectiva al 100%, pero entre todas se mejore. Yo creo que es algo que hay que transmitir a las personas que están en esa situación. La esperanza, la luz al final del camino. Estoy acá, estoy contigo. Las herramientas, no los voy a aburrir, obviamente están las herramientas farmacológicas que son muy importantes, pero las herramientas psicoterapéuticas son fundamentales y las herramientas sociales son fundamentales. Una persona que está en una situación de desempleo y que empieza con ideación suicida, es muy difícil que si no revertimos esa situación social realmente salga del riesgo suicida. Entonces, acá no es la idea de solo los psiquiatras o solo los psicólogos, o sea, somos todos necesitamos trabajar en conjunto, sensibilizarnos, entender que hay un sufrimiento más allá del número y ponernos a trabajar sabiendo que a veces es difícil y que lleva tiempo y sobre todo en Uruguay lo que está faltando, porque no es formación hay mucha y hay mucha gente muy bien intencionada. En Uruguay faltan dispositivos intermedios, por lo menos desde el punto de vista asistencial. Nosotros pasamos desde la emergencia a una policlínica. Una policlínica, en el mejor de los casos, son 20 minutos, de repente, una vez por semana. Eso no es suficiente para una persona que tiene un riesgo suicida elevado. Necesitamos tener centros diurnos.
Yo formo parte de un grupo en que se está trabajando en ACE, que se está tratando de generar un centro diurno, pero no solo a nivel de ACE, tendría que ser esto una política nacional. La generación de centros diurnos, de centros donde puedan estar 8, 9 horas las personas, donde hacer un abordaje integral social, que implica el abordaje médico, implica el abordaje psicoterapéutico, pero es sobre todo social. Así que bueno, con este pedido de ayuda, agradezco nuevamente la invitación. Doctora, ahora le damos la palabra al doctor Felipe Polié, del Instituto Nacional de la Juventud, el MIDES, que también están cumpliendo allí una tarea, tienen encargado por mandato legal una tarea muy importante, y después finalizamos con Alejandro de Barbieri para cumplir los horarios que nos habíamos comprometido. Felipe tiene la palabra. Bueno, buenas noches. Primero que nada agradecer la invitación a los dueños de casa, a Rodrigo, a Silvana. Y a mí lo primero que me surge es como una pregunta muy simple, pero es una pregunta que seguramente algunos de ustedes tendrán, ¿no? ¿Qué hace un director del INJU sentado en una mesa que tiene que ver sobre el suicidio? ¿O qué hacen diputados hablando de este tema que históricamente era un tema abordado exclusivamente por los profesionales de la salud? Y yo creo que lo que hace es demostrar que se está rompiendo un paradigma. Se está rompiendo un paradigma que estaba ahí latente, que no era una regla escrita, pero que sí estaba en todos, esto de que no se puede hablar de este tema, no se puede abordar públicamente este tema, y creo que los resultados nos han mostrado que cuando dejamos de hablar de un tema complejo y un tema difícil, lo que pasa es que ese problema sigue creciendo abajo de la alfombra que ponemos para taparlo. La sociedad está cambiando, la agenda nos está haciendo a las instituciones responder respecto al tema del suicidio y mucho más allá del tema del suicidio, a todas las problemáticas que tienen que ver con la salud mental de las personas. Y me surge ahí traer algo que pasó la semana pasada, que fue que un grupo de jóvenes políticos de todos los partidos estuvieron en el INJU generando un debate y un conversatorio sobre suicidio y salud mental. Y no fue una convocatoria que hicimos desde el INJU a los jóvenes políticos, es algo que los jóvenes políticos trajeron sobre la mesa. ¿Quién hubiera pensado que hoy la agenda de los jóvenes que están en política tiene que ver con las problemáticas de salud mental? Pero igual, este tema que es nuevo, creo que también hay personas, y muchas de ellas hoy están acá, que hace años vienen empujando, impulsando que este debate se dé y que estas medidas se tomen. Y yo quiero ahí pedir a todos un reconocimiento para algunas de ellas que están acá, para Cristina, para Silvia, para Alejandro, Flavio, Yaraví, Roy, que es una militante social de Maldonado que hoy no está, pero que siempre está en estos espacios, a Gabriela, y les quiero pedir a ellos, a todos ustedes, un fuerte aplauso para ellos, porque ustedes estamos acá es por gran parte de eso. Y yo creo que además de ser un tema de la sociedad, hoy es particularmente un tema de los jóvenes. Y yo ahí lo percibo, trato de explicarlo, porque creo que la generación actual es emocionalmente mucho más inteligente que la generación de nuestros padres o de nuestros abuelos. Y son los jóvenes los que nos están pidiendo que generemos herramientas. Y por eso el INJU hoy es un tema priorizado en la agenda pública y en la agenda institucional. Porque los adolescentes y los jóvenes nos piden que generemos herramientas para esto. Y generar herramientas implica, obviamente, transformaciones que tienen que venir del sector sanitario, pero muchas tienen que venir de un organismo como el nuestro, porque tienen que ver con esto de la promoción de espacios de encuentro, espacios de diálogo, espacios de conversación, para efectivamente escuchar y poder recibir. Y además, en el tema de la salud mental es un tema donde generacionalmente se produce un encuentro, porque está por un lado esta necesidad de los jóvenes, pero también hay una necesidad de los padres, los adultos, los educadores, que también piden herramientas para poder entablar estas conversaciones con las generaciones más jóvenes. Y bueno, y ni que hablar de las cifras, ¿no? Creo que los números son contundentes. Si particularmente hablamos de suicidio, pero creo que hay a veces ir más allá. Y bueno, y yo ahí se me viene un dato a la cabeza, que es un dato de la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud del 2018, una encuesta pre-pandemia que marcaba que el 14% de los adolescentes se han sentido jóvenes y desesperados en al menos 2 semanas en los últimos 3 meses. Y eso nos está haciendo un llamado de atención muy fuerte. Ni que hablar si miramos los números del suicidio, cuando en el 2021 se quitaron la vida más de 200 jóvenes de entre 14 y 29 años. Pero bueno, yo creo que eso
Quedarnos en el diagnóstico tampoco es lo único que podemos hacer, ¿no? Hace falta entender mucho más del fenómeno y creo que acá el grupo de comprensión de la conducta suicida, que ha sido como un puntal de referencia técnico para nosotros desde el INJU cuando nos hemos metido en este tema, está tratando de aportar desde la academia, desde la investigación, para entender un poco más que la cifra, ¿no? Entender qué es lo que está pasando, qué es lo que hay atrás de esto. Sabemos que es complejo, que es multicausal, pero creo que también se ha avanzado mucho en los últimos años para entender un poco más del fenómeno. Y contarles brevemente, el ministro de Salud Pública marcaba todas las acciones, que van acciones desde lo sanitario, pero muchas de ellas involucran también a lo social. Comentarles que bueno, que desde el INJU hemos como tomado esta bandera y quisimos también salir de decir esto es un tema priorizado y marcar agenda. Y bueno, y por eso este año vamos a empezar con un proceso que no termina en el 2022, es un proceso que marca un compromiso en la agenda institucional en todo el quinquenio y estoy seguro que es un compromiso que va a continuar más allá del partido político que le toque estar a cargo dirigiendo el instituto en cada momento, que tiene que ver con, bueno, dar herramientas a los jóvenes y por eso estos talleres van en la mano de darles herramientas a los jóvenes para hablar de sus emociones, para habilitar espacios, para romper mitos, para hablar de las verdades, para hablar también de lo situacional, ¿no? Y poder problematizar junto a los adolescentes y desde un lugar que involucre a los adolescentes, ¿no? Qué común es en este país hablar de los problemas de los jóvenes y plantear las soluciones sin preguntarle a los jóvenes qué les pasa. Y por eso nosotros tenemos esa razón de ser. Y si hay un INJU en el Estado, uno de los por qué es para hacer involucrar a los adolescentes y a los jóvenes como parte de la solución y no solo para identificar a veces los problemas. Pero estos talleres de alguna manera se complementan también con acciones pensadas para la comunidad, para los entornos de los adolescentes. Y por eso, bueno, en un esfuerzo conjunto entre muchos organismos del Estado, entre los cuales está el INJU, Salud Pública, la ANEP, la Secretaría de Deporte, el INISA, el INAU, se implementa este portal en AGESIC con información específica dirigida a los adolescentes, pero también dirigida a educadores y a padres, a respecto de entender un poco más, ¿no? A mí me ha pasado mucho en estos 2 años y medio que me toca estar al frente del INJU, de recorrer el país, de encontrarte con las comunidades educativas y profesores que piden herramientas, que piden cómo abordar estos temas. Y por eso, bueno, esta campaña que nos hemos puesto al hombro y de la mano con un montón de organismos, con el apoyo de UNICEF, que ha sido un socio estratégico en todo este proceso, nos permite de alguna manera dar más herramientas a los adolescentes, hacerlos parte de la solución y también darle herramientas a los entornos de ellos. Y por último, esta campaña obviamente incluye acciones de comunicación masiva, porque también hay un mensaje para dar que va desde romper el silencio y romper el tabú, que yo creo que ese es el primer paso que ya estamos dando como sociedad, pero que sin duda tenemos que seguir adelante en esa línea. Yo creo que hoy los que estamos, y muchos más que hoy no están, pero que sí en el día a día están impulsando, tenemos que asumir ese compromiso de transformar desde los espacios que nos toca. El tema del suicidio, los desafíos en salud mental, son temas transversales. A todos nos ha pasado, y si no nos pasó, tal vez nos pase más adelante, de enfrentarnos y estar en contacto con alguna situación extrema que tiene que ver con este tema. Y por eso hay medidas que comprometen al sector salud, obviamente para conocer el fenómeno, para modificar las herramientas terapéuticas, las herramientas de diagnóstico. El ministro Salinas traía algo sobre la mesa que es bien importante, ¿no? Modificar el formulario del FRO, que es un formulario que existe, que por disposición es obligatorio, pero que hay un subregistro enorme y creo que tiene que ver a veces con herramientas que se tienen que ir mejorando y adaptando. Obviamente, involucrar y tomar decisiones que tienen que ver con del Sistema Nacional Integrado de Salud, en lo que tiene que ver con la atención específica a los grupos de mayor riesgo, como traía alguno de los doctores que habló en la previa, pero también desde el sector de la educación, involucrando a las comunidades, fortaleciendo a los equipos interdisciplinarios. ¿Por qué no incluir sobre la variable de una currícula la educación emocional? Algo que está tan latente y tan en la agenda de los expertos de la educación, pero que a veces en este país estamos lejanos. Y por último, y no menor, que hoy estemos acá planteando esto y por la iniciativa de 2 diputados, el compromiso político que demanda generar que estas acciones pasen a la realidad y se concreten, ¿no? Yo agradezco enormemente y bueno, y como les contaba, sepan que desde el INJU
tienen un aliado que va mucho más allá de mi persona, que es todo un equipo que se ha puesto este tema al hombro, que se ha involucrado a pleno, que está feliz ejecutando esta estrategia y también sabiendo que si bien el desafío es complejo y el problema hoy parece insuperable, vamos a poder, como pudimos como país en muchos otros problemas, y veamos también con esperanza las cosas que podemos hacer. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Queda claro que cualquiera de ellos podía ocuparnos la hora entera con su conferencia. Lo que para nosotros era muy, muy, muy importante, mostrar de que somos conscientes de que este es un fenómeno multicausal, multifactorial, como han dicho los panelistas, y que el abordaje tiene que ser interdisciplinario. Y las señales y los símbolos son muy importantes, así que le pedimos a todos un enorme esfuerzo a los panelistas para poder participar e integrar el panel, porque ese símbolo era muy importante. Una imagen vale más que 1000 palabras, y sobre todo viendo algunas polémicas que se dieron este fin de semana de por qué se priorizaban o parecía priorizarse algunas perspectivas, cuando en realidad creo que el Ministerio de Salud Pública ha demostrado claramente, no solamente por escrito su estrategia, sino con acciones, de que tiene claro de que el abordaje tiene que ser interdisciplinario, y eso es lo que hoy quisimos claramente mostrar. Somos absolutamente conscientes, y ese fue también el motivo por el cual le pedimos el enorme esfuerzo a los panelistas para que pudieran integrar, pero a la vez sabíamos que teníamos que ser breves. Así que finalizando, le damos la palabra a Alejandro de Barbieri. Nos exime su prestigio, también como influencer, en palabras de los jóvenes, en el buen sentido, pero que también naturalmente está haciendo un enorme trabajo también con sus libros ya escritos, y el permanente prédica para, combatir este flagelo social que es tarea de todos. Alejandro, tiene la palabra. Gracias. Gracias, Rodrigo, gracias, Silvana, y gracias por este lindísimo panel de sumar miradas. La verdad que ha sido súper interesante escucharnos entre todos y poder sumar en esta problemática tan dura, pero que tenemos que encarar, ¿no? con fuerza y entre todos. Me siento muy feliz de estar acá compartiendo algunas de las palabras de todos los colegas. Creo que vamos a sumar lo que dijo mi amiga Silvia de tantos años de la sociedad civil sumar. Lo último que inventamos fue la revolución del colibrí, que es esto de que cada uno haga su parte. Desde nosotros como el colibrí que intenta apagar el incendio, conocen esa famosa anécdota, y está el tigre y está el hipopótamo, todos llevando agua, y va el colibrí ahí con su minúsculo pico llevando una gotita, y el tigre le dice: che, no jorobes, no vas a apagar el incendio. No sé, dice, pero hago mi parte. Y esto es lo que cada uno de nosotros, psicólogos, psiquiatras, médicos, educadores, diputados, el hombre de la calle, como dice Jaime Ross, o sea, todos nosotros, educadores, poder tener esta mirada de escucha atenta a esta problemática. Hoy de mañana estuve en Nautu, la Escuela Técnica de Maroñas, trabajando con chiquilines que me invitaron, quizás por eso ser influencer, como dijiste, cómicamente, porque claro, ellos ven los seguidores de Instagram, entonces le parece que eso es importante para los chiquilines. Le digo: miren, chiquilines, yo tuve que dar 3 exámenes para pasar a primero de facultad. Tengo 50 años. Química, física y biología. Me miraron, viste, ya se les cayó un ídolo, ¿no? Porque ellos tienen, si publicaste libros, entonces uno también tenemos que ayudarlos a la cultura del esfuerzo, de la disciplina, de las frustraciones, ¿no? Mis viejos se fueron, por supuesto, tranquilos, me dejaron ahí en casa. Usted estudie, mijito, y cuando dé el último examen se toma la onda y se va para las canas. Esas fueron las palabras de aliento de mis viejos. Y entonces di física, salvé, di química, salvé, voy a dar biología, estaba pintado al óleo. Lo único que me había aprendido, Felipe, era la palabra epitelial, que me parecía buenísimo. Le erré, miré en el microscopio, me mira la profe, una crack. Después fui compañero de facultad de la hija. Y me dice: Ale, ¿cuántos exámenes te quedan? Es el último, le digo. No sabes nada, ¿no? Bueno, pasa, me dice, porque es que vas a hacer psicología. Entonces, psicología, ¿no? Hace 25 años atrás, todavía estaban algunos estigmas y estereotipos. Pasa, me dicen,
me dejó pasar. Así que también hay que saber hacerse querer, les explicaba a los chiquilines, no solo saber. Entonces, yo traje seis dosis. La primera, un poquito de Viktor Frankl y de logoterapia, discípulo de Freud. Sobrevivió los campos de concentración. ¿Qué encontró? Su libro es El hombre en busca de sentido. ¿Qué encontró Viktor Frankl ahí? Él cuenta su historia y dice, aquellas personas que tenían un para qué, citando a Nietzsche, podían soportar casi cualquier cómo, porque hay mucha gente que hizo lo posible, es nobleza obliga a aclararlo, para ayudar a sus hijos y no pudo. Muchísimas personas que están haciendo un duelo, elaborando un duelo, porque cuando hablamos de una mesa de prevención, también tenemos que pensar en aquellas familias que están atravesando pérdidas, que hicieron muchísimo y no lo pudieron ayudar. Y Viktor Frankl dijo, aquellas personas que tenían un para qué, que tenían un sentido, aunque físicamente estuvieran más frágiles, lograban sobrevivir mejor que quienes no. Y ahí creó su logoterapia, que habla justamente del sentido de la vida, que es uno de los focos que quiero poner en el futuro, no el sentido. Por eso le dije a los chicos hoy de mañana, terminen el liceo, me explico, sigan, ¿no? Para poder seguir estudiando, para poder seguir moldeando la corteza prefrontal, que tiene que ver con las funciones ejecutivas, ¿no? De la atención, la concentración, la memoria, el proyecto de futuro, no quedarse, ¿no? en la mínima satisfacción de las necesidades básicas, sino qué más se puede hacer. Y la filosofía existencial plantea, y ahora cito a Byung-Chul Han, filósofo coreano, que estamos en la sociedad paliativa, en una sociedad que le tiene fobia al dolor. Dice, a más farmaterapia, menos umbral algésico. Nos cuesta hospedar las frustraciones y nos cuesta sufrir. Y a veces los chiquilines escuchan un mensaje muy mágico de las redes sociales y de todos nosotros, dale que tú puedes, ¿no? ¿Conocen eso? No, dale, vas a salir adelante, ¿no? Me acabo de separar, sí, pero no importa, yo también me separé. No, pero no, pará, estoy hecho carozo, no, estoy mal. No, poder hablar de las emociones como se nombró. Esto es muy importante, no caer en el optimismo mágico, no siempre querer es poder. No somos culpables de todo lo negativo que nos pasa, ¿no? Hay un condicionamiento biológico, lo dijo la doctora, ¿verdad? Muchas depresiones pueden salir adelante con la psiquiatra, con la medicación, con la terapia, pero otras sociales o más leves, más moderadas, la sociedad también todos podemos ayudar. El suicidio es una solución permanente a un problema que podría ser transitorio. Ahora, ¿de qué depende de que para esa persona o ese adolescente o ese adulto mayor, ¿no? Que también aparecen estas últimas cifras, ¿no? Creo que 80 en adelante, ¿no? Que también aparecen como solos o aislados, quizás sin Zoom, ¿no? Sin redes sociales, sin dispositivos, quizás la pandemia los afectó, estamos hablando hipotéticamente, ¿verdad? ¿Cómo atravesar el malestar? Me acuerdo ahora del poeta Antonio Machado que dice, la pena compartida es la mitad de la pena. Y a veces cuando la gente dice, ¿fuiste al psicólogo? ¿En qué te ayudó? Y dice, no sé, pero me acompañó. Por supuesto que hay técnicas, hay herramientas, ¿no? Hay de todo tipo, pero a veces es también el vínculo, ¿no? Como decía el médico Michael Balint en los años 70, ya decía, la primera droga del médico es él mismo. Y por eso formar, que también lo nombró el ministro, ¿no? En esa primera línea a que los médicos tengan, sé que a veces es difícil, los 12 minutos o 15 minutos que tienen, esa mirada, esa mano, esa empatía, ese nombre para poder trascender un poquito más allá de lo físico. La segunda dosis, el tema de género. También se nombró al pasar algún destaque, ¿no? En el 2020 eran 80 a 20, de 100 suicidios, 80 varones, 20 mujeres. Ahora lo último que salió este mes, 82 varones y 17 mujeres. Como dice el dicho español, la vara más dura se quiebra más fácil. No conocen aquel dicho, ¿no? De campaña que decía mi abuela, ¿no? O sea, el hombre, entre comillas, el macho tóxico que se hace el fuerte, que cree que todo lo puede, le cuesta hablar de las emociones, nos cuesta ser vulnerable, nos cuesta ir al médico, nos cuesta ir al psicólogo, nos cuesta pedir hora para el examen de próstata. Todo eso nos cuesta y tenemos que hablar mucho las nuevas generaciones para poder justamente que los varones nos podamos escuchar entre nosotros, vamos a hablar y podamos vencer ese estereotipo de género que nos hace daño a nosotros, ¿no? A nosotros y a los demás, obviamente. Porque la rigidez afectiva también daña a los que viven con nosotros, ¿no? En general, lo que dicen los pacientes, dos pérdidas fundamentales, pérdidas laborales, que lo nombraron los colegas también, ¿no? Cuando uno está una pérdida laboral y pérdida afectiva. Entonces, si tenemos un varón, ¿no? Que aparte está con una pérdida laboral y pérdida afectiva, ahí tenemos un riesgo importantísimo. El colectivo LGTB, otro colectivo que está más vulnerable y sufre muchísimo la discriminación. En el interior, vieron las cifras, ¿no? Rocha 33, La Valleja y Flores. Ahí hay que encarar muchísimo en el interior para poder llegarnos, ¿no? Con propuestas que, como bien dijeron las colegas, incluya toda la comunidad. Tercera dosis,
La salud mental es salud. Tristeza no es depresión. La tristeza es normal. El Cuarteto de Nos tiene un verso precioso, o sea, la canción es preciosa, el verso es espantoso. Dice, no me involucro en la pareja, sino sufro cuando me deja. ¿Conocen? Del disco Raro, creo que está. Me encanta el Cuarteto, pero eso, no me involucro en la pareja, sino sufro cuando me deja. Bárbaro. No, uno está en duelo porque se involucra. Y lo que tenemos que justamente es querernos más, involucrarnos más y entrenarnos en la elaboración de las pérdidas cuando eso pasa. Tu mujer te dejó, tu pareja te dejó, ahora tú podés tener apoyos para elaborar ese dolor y no salir, ¿verdad?, al femicidio y suicidio como tristemente se da. O sea, desestigmatizar aún más el tema de la salud mental y de que la depresión es un diagnóstico médico psiquiátrico y con el tratamiento adecuado vas a salir adelante. Se sabe que más de la mitad de las personas que se quitaron la vida habían consultado a un profesional de la salud antes. Ahora no me acuerdo acá en lo que puse, no puse en las semanas y el último mes. Y entonces, por eso ahí el ministro lo nombró, reforzar el primer nivel de atención primaria, ¿no?, para continental. La gente, si no, que más lo necesita, no accede a tiempo o cuando accede a veces no accede con un profesional que tenga toda la idoneidad para recibir. Quiero agradecerle a mi alumna Estefanía Scaldaferri, que está por ahí, una crack, alumna mía, no sé por qué me lo recordó, qué necesidad de recordarme la edad por decirme eso, pero una crack que está trabajando también un modelo de intervención, ¿no?, donde también se pone foco en el compromiso con el paciente. Miren qué bueno, ¿no?, darle la derecha al paciente. Esto hay varios estudios, ¿no?, que cuando el paciente siente que el médico lo consulta, no que le dice lo que tiene que hacer, sino, mira, podemos hacer esto o esto otro, ¿qué te parece? Y aquí lo linkeo, Estefanía me dirá después si coincide o no con lo que planteó la doctora, de los centros diurnos, ¿no?, de poner esos lugares de una instancia donde se puede hacer un seguimiento, e incluso, ¿por qué no?, con un dispositivos virtuales. Estefanía me mandó un video por YouTube, no me acuerdo de dónde era Estefanía ese video, donde hablaba, ¿no?, el modelo incorporando un seguimiento a través de internet. Miren qué bueno, a través de WhatsApp. Me están mirando la hora, Rodrigo, ya termino. ¿Cuántos minutos voy? Bueno, modelos colaborativos y escalonados. Avanzo, la cuarta dosis, factores socioeconómicos y culturales, ya los dijeron, ¿no?, en dos palabras. Lo que cura es el vínculo, poder escuchar sin juzgar, poder acompañar en el duelo, ¿sí? Y el ambioma uruguayo, que también lo nombró mi colega, que tenemos un mal humor, un ambioma que tenemos que lograr cambiarlo, ¿no? Eso de cómo andas la voy llevando, tirando para no aflojar, ¿no? Mal pero acostumbrado, ¿cómo crees que esté? Yo que doy charlas en toda Latinoamérica, cuento estas 3, 4 cosas, las que los entienden son los uruguayos. Entonces este ambioma, ¿no?, es triste, lo digo con humor, pero es triste. No, porque es darnos permiso también para la alegría, darnos permiso para celebrar los logros. Siempre que el uruguayo alegre parece que le pasó, es un poquito agrandado, no, está feliz, está contento, pero un laburo bárbaro, ¿no? No, deja quieto. Y se entiende, o sea, y eso también factores socioeconómicos, no socioculturales, perdón. La quinta dosis lo nombró Felipe Alpazar con Silvia y con otros colegas. Estamos trabajando y apoyando, ojalá acá Rodrigo y todo el y Silvana, ojalá lo puedan apoyarnos con los colegas de ustedes, la ley de educación emocional. Hay un anteproyecto que se presentó para gestionar las frustraciones desde la infancia, gestionar las emociones desde la infancia y poder desde ahí, ¿no?, que cuando llegue el adolescente pueda trabajar el dolor con otra manera. Las teorías que me han mostrado más solidez y efectividad en las intervenciones son las que plantean la falta de habilidades para regular las emociones, tolerar el malestar y solucionar los problemas. La corteza prefrontal, que es la que nos separa de los animales. Sexta dosis, la esperanza. La esperanza. Termino con un cuentito. ¿Tengo un minuto? La salud se mide en proyectos. Uno puede medir la salud por el colesterol. No podemos medir la salud si tenemos COVID o no. Podemos medir la salud, no sé, si pediste el antigripal o no, pero también podemos medir la salud si tenemos proyectos o no. José Saramago dice, uno envejece cuando pierde la curiosidad. Voy con un ejemplo. 1970, Rudolf Bills, no es un bolazo, lo van a encontrar en internet. Hace la siguiente investigación. Agarra 4 o 5 ratitas, pobrecitas las ratitas, las queremos mucho, pero bueno, participaron de esta investigación, y él sabe que las ratas pueden nadar en el agua hasta 80 horas. Agarra 4 o 5 de estas ratitas, las pone en un tanque así, con agua por la mitad, las ratitas nadan, pobrecitas, al ver que no pueden salir, se cansan y se ahogan. Al segundo día repite el experimento. Pone 4 o 5 ratitas hermanitas de las que habían fallecido el día anterior, pobrecitas, ya lo dijimos, igualitas de la misma especie, las pone de nuevo en el tanque, pero antes de que se canse, como se cansaron las del anterior, les tira una escalera. Las ratitas, como los hamsters, ¿vieron? Ven la escalera y salen, ven la escalera y salen, ven la escalera y salen. El investigador agarra esas 4 o 5 ratitas que salieron, las guarda toda la noche en una jaula y al tercer día repite el experimento. Pone las ratitas que habían sobrevivido, ¿no?, el día anterior, que hacen la escalera, de vuelta
en el tanque y el muy maldito no les pone la escalera. Pregunta Alejandro, ¿cuántas horas nadan las ratas el tercer día? El que se la juegue. ¿Cuántas horas nadan las ratas el tercer día? Aún. Que se la juegue con una cifra que tenemos que terminar. ¿Eh? 80. ¿Por qué? Porque tenían la esperanza de que los iban a sacar. Sí, señor. Las ratitas nadan las 80 horas de su capacidad de nado. Las primeras se entregan. Las segundas resisten gracias a la esperanza. Moraleja, no se puede vivir sin amigos y sin esperanza. Moraleja, en este panel y en esta sociedad civil tan involucrada, creo que lo que hicimos en esta horita fue fortalecer los escalones de la escalera de la esperanza. Nos precisamos todos. Así que gracias a todos y a Rodrigo. Gracias, Alejandro. Nosotros como legisladores con Silvana y siguiendo todas las cosas que han dicho los panelistas, desde el colibrí, que cada uno tiene que hacer lo suyo, la doctora Cristina Larrobla decía comprender para prevenir, y podría seguir tomando muchos de los conceptos que aquí se plantearon. Nosotros como legisladores, ante un flagelo, que creo que todos somos contestes y coincidimos de que es un flagelo, porque todos conocemos el drama que implica desgarrante cuando una persona se quita la vida para su familia, las situaciones más desgarrantes de todas. Los números marcan de que siguen aumentando los casos de suicidio, que tenemos las tasas más altas, por lo tanto una prevalencia que nos impide mirar para el costado. El ministro decía, a veces se habla mucho y no se actúa en consecuencia. Y nosotros, más allá de que por supuesto con Silvana, con los muchachos y con muchos de ustedes que están trabajando en este tema, tenemos que buscar naturalmente actuar en consecuencia, pero ser consistentes. Hay muchas causas, no todas se pueden atacar de la misma manera, no todas las muertes son evitables, un concepto que estuvo polémico en el tema de la pandemia. Lo que sí está demostrado, y por eso hacemos lo que hacemos, de que fallecieron 750 uruguayos el año pasado y nosotros, por la escalerita, tenemos la convicción fundamentada con argumentos y con estudios y experiencias en otros lados, que si hacemos las cosas que tenemos que hacer, podemos reducir ese flagelo. No lo vamos a eliminar, pero sí podemos reducir. Y vaya si reduciendo este flagelo, evitando muertes, vaya si podemos hacer mucho bien. A mí me gusta cuando se plantean en el Parlamento, allá al costado, proyectos de ley, me gusta hacer la pregunta básica de manual. Ver bien cuál es el problema está, el flagelo está. Y ver si los proyectos que se proponen ayudan y contribuyen a mejorar, a resolver en parte, aunque sea ese problema, o lo empeoran. Y a veces, algunos legisladores suelen afirmarse en, ojo, eso debilita, esa ley debilita. Bueno, yo no voy a hacer una afirmación polémica en este precioso panel y estamos terminando. Pero sí con Silvana y el doctor De Matos, que también nos acompaña, y el diputado Gianoli, que también nos acompaña, estamos reclamando para una mejor contribución a resolver este flagelo, que el Parlamento, con una elemental prudencia, haga los estudios de impacto que se los vamos a buscar, que los haga el grupo de consulta de comprensión de la conducta suicida y le hemos pedido también al Parlamento que haga, sobre cuál va a ser o cuál es previsible que sean los efectos
de un proyecto de ley de suicidio asistido que está hoy en el Parlamento. Yo no voy a hacer ninguna afirmación hoy, ni los diputados que me acompañan tampoco, de que su incidencia es sí o sí negativa. Sí decimos que hay estudios en el mundo que cuando se legaliza el suicidio asistido, como está en un proyecto hoy, tiene un impacto negativo en aumentos de casos de suicidio, pero además en debilitamiento de las políticas de prevención del suicidio, que acá todos queremos buscar las políticas más eficaces y eficientes. Por eso nos parece que es de honestidad, si realmente queremos ser consistentes, eficaces y eficientes en un problema que también tiene una cuestión cultural, también, y la cuestión cultural de base, que no es la única, pero es también importante, es nada más y nada menos que el valor de la vida. Nada más y nada menos que el valor de la vida. Sobre todo, como bien se planteaba acá, pero al final tomo lo de Alejandro, también la falta de sentido de la vida y el vacío existencial y el no tener razones para vivir o no encontrar que esa vida vale o es digna de ser vivida, bueno, pesa de una forma o de otra. Por eso nosotros también reclamamos como una cuestión más, no la única, pero seríamos de una incoherencia que nosotros los diputados que estamos acá no vamos a permitir que se soslaye, ni se minimice, ni se calle, de que se estudie realmente el impacto, que se estudie el impacto que algunos estudios demuestran que es negativo, nada más y nada menos que sobre las políticas de prevención del suicidio. Así que nosotros queremos plantear esto como un reclamo que nos parece elemental ante una sociedad como la nuestra que muestra los más altos índices de suicidio. No deberíamos dejar ninguna de las causas, ya que estamos todos de acuerdo que tenemos que atacar todas, no deberíamos, y nosotros como parlamentarios tenemos la obligación de plantearlo, es la cuestión nada más y nada menos que el valor de la vida. Si la vida se devalúa, si hay algunas vidas que pueden ser terminadas antes de tiempo, si el Estado de aquí en más pasa a facilitar el suicidio, como está planteado en uno de los proyectos, bueno, por lo menos deberíamos averiguar y tener certeza de cuáles van a ser los efectos y después decidir con mayor responsabilidad. Así que, flagelo social, tarea de todos. Muchas gracias por eso.